El licenciado Jaime Campos es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Gracias por estar con nosotros, Jaime, gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Empiezo de atrás para adelante. ¿Cómo les cayó que hoy Capitanich les contestara diciendo, primero no suban los precios, si quieren colaborar? Sí, leí algo. A ver, a mí me parece que lo importante es entender qué es esto de la inflación, ¿no es cierto? Porque parece, nosotros estamos muy acostumbrados a la inflación, ¿no es cierto? Pero para clarificar a la gente de la audiencia, la inflación es el aumento general de precios de la economía. Es decir, no es que aumenta un precio, dos precios, cuatro veces. Todos los precios aumentan en distintas proporciones, pero aumentan en este momento fuertemente. Estamos hablando promedio en el último mes, ¿no es cierto? Según el gobierno, 2.7, en fin, 3% por mes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto que todos los precios más o menos suben? Desde un restaurante hasta una compra, ¿no es cierto?, de una alfombra, hasta todas las actividades suben. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en una economía cuando todos los precios aumentan, ¿no? Y evidentemente la experiencia del mundo nos demuestra muy claramente que esto pasa básicamente por razones fiscales, ¿no es cierto?, y monetarias. Esas son las dos razones que el 99.9% de los economistas le van a decir en cualquier país del mundo y que de provoca la sector, inflación. de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿no es cierto? Esto es como los médicos, es decir, uno tiene una determinada enfermedad, el diagnóstico es exactamente el mismo. Y después yo siempre insisto en un punto que es el siguiente. Entre 2003 y 2007 hubo un periodo en el que la inflación en Argentina fue menor al 10%, ¿sí? Tuvo un 6, un día llegó a 9, después bajó un poco, el primer gobierno de Néstor Kirchner. Los empresarios eran prácticamente los mismos, ¿no es cierto? Es decir, estos 10 años más o menos son las mismas empresas, sin embargo la inflación era baja. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Los empresarios antes actuaban bien, ahora actúan de golpe, todos mal, medio raro, ¿no? Después uno dice, ¿y cómo puede ser que un país parecidos a los nuestros, al nuestro, como los países de la región, tienen inflaciones en algunos casos de 3%, Chile tiene 3%, Colombia tiene 2% anual, Es decir, lo que es nosotros mensual, ellos es anual, ¿sí? Uruguay está muy preocupado porque tiene 8.5 anual y están re preocupados con ese tema. Brasil está en 6.7, Paraguay está en 5%, Bolivia está en 6.5 de inflación anual. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Los empresarios que están en esos otros países son diferentes a los nuestros? Evidentemente no. De hecho, muchas de las empresas que están en Argentina son las mismas empresas que están en esos países. El típico caso de las empresas multinacionales que tienen filiales en distintos países de la región. Entonces, evidentemente, la inflación no se explica por el comportamiento empresarial. La inflación se explica porque hay determinadas políticas, tipo fiscal y monetario, que generan una situación que lleva a la inflación. Y hay formas de irlo bajando. Lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Y esto es bastante de libro, ¿no? Por un lado, tiene que reconocer claramente cuál es el nivel de inflación, ¿no? Es decir, creo que hicimos una mejoría ahí, esperemos que se consolide, nosotros subrayamos mucho ese punto, que consolida la transparencia del INDEC, de los datos del INDEC. Me parece fundamental. Cuanto más información se dé acerca de cómo es el cálculo del índice, ¿sí? Y que todos entendamos bien cómo se mide esa canasta y la tengamos clara, etcétera, mejor, ¿no es cierto? Porque eso va a ser muy importante para saber exactamente cuál es la temperatura en que estamos con el motivo de la inflación. Y después hay que hacer un plan, ¿no es cierto?, que no tiene por qué ser drástico, nadie está pidiendo hoy, la mayoría de los economistas de Argentina piensan que no es cuestión de bajar la inflación de un día para otro, haciendo un shock o cosas por el estilo. Hay que hacer un plan por el cual uno va haciendo metas de baja de inflación, ¿no es cierto? Esto requiere, por supuesto, conversaciones, acuerdos entre los agentes, y se puede ir haciendo, lo han hecho prácticamente todos los países del mundo, diría yo, solo el 4 o 5, ¿no? Ahora digo, con esta reacción, ¿le parece que es un comienzo de empezar a entender la cosa? Pues si no, me parece que hay un momento de chicana dialéctica personal. El empresariado me dice esto, yo le contesto lo otro. Con esta contestación de hoy de Capitanich, ¿le parece que es un buen comienzo? Nosotros estamos, digamos, realmente por el diálogo. Creo que lo importante es, vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas. Eso es claramente lo que se decidió ayer en la reunión del foro. Le vamos a pedir realmente estas reuniones individuales con todos los partidos con representación parlamentaria, ¿sí? Le vamos primero a explicar nosotros el documento, cuál es el sentido, y la idea es recibir, obviamente, de la contraparte sus observaciones, comentarios, críticas. No es que nosotros creemos que esto es la verdad revelada, no. Esta es nuestra impresión acerca de lo que nosotros creemos que requiere la Argentina para generar un clima en el cual haya más crecimiento económico, más inversión, más generación de empleo, ¿no es cierto? Y estas son ideas al respecto, ¿no? Pero nosotros estamos por el diálogo, hay que dialogar, creo que en Argentina es lo que nos hace falta, ¿no? En otro de los aspectos de este documento se habla de la necesidad de poner como un valor institucional la seguridad jurídica. Sí, nosotros hablamos de previsibilidad y de las reglas del juego.
Y esto es muy importante porque cuando los empresarios, la actividad empresaria tiene, si se quiere, dos fases, ¿no es cierto? Tiene la fase de la actividad cotidiana, permanente, en la cual el tema de la inflación es decisivo, porque uno todo el tiempo tiene que ver cuáles son los precios de la economía y por lo tanto una baja inflación ayuda muchísimo a ser más eficiente las propias empresas. Y después está la actividad a mediano y largo plazo que está vinculada con la inversión. Y la inversión es, por definición, algo que dice, bueno, yo veo que me va bien en este negocio, en esta actividad, bueno, yo voy a ampliar mi fábrica, digamos, ¿no? O lo que fuere. Entonces, si uno dice, bueno, pero si me van a cambiar las reglas, que mañana resulta que esto que yo podía hacer no lo voy a poder hacer, o no voy a poder exportar, o si para importar lo que yo necesito me dicen que lo que era normal, que era un cierto tiempo de mora, ahora resulta que es mucho más, ¿no es cierto? Para financiarme, ¿no? ¿Cómo hago en Argentina hoy con este nivel de inflación para obtener financiamiento de mediano y de largo plazo? Claro. ¿Cierto? Muy difícil, muy difícil. Entonces, yo creo que si nosotros vamos generando un clima por el cual se ve que la inflación va a ir descendiendo, y por una parte, y por otro lado, empezamos a determinar ciertas reglas de juego que no cambien, que no haya discrecionalidad, ¿no es cierto? Que las decisiones sean generales, ¿sí? A uno le puede o no gustar una determinada decisión, pero si la decisión es general y para todos, bueno, se la banca, el gobierno tiene las facultades para hacerlo, ¿sí? Y más un gobierno democrático como el que gracias a Dios tenemos. Lo que no queremos es medidas que por ahí no son muy claras, ¿no? Discrecionales, que algunos sí, otros no, ¿sí? Y eso evidentemente no ayuda para la inversión. ¿Se sintió aludido en lo personal y como dirigente cuando ayer la Presidenta les dijo no sean bobos, no crean todo lo que dice la caja boba? No, te lo confieso que vi una parte, no vi justamente, lamentablemente no vi esa parte del discurso de la Presidenta. No, sí lo que me pareció, por tomar un punto alentador, es cuando ella dice que va a dejar un país mejor. Yo espero que eso implique que va a tomar medidas, ¿no es cierto?, que de este tipo de las que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, si la Presidenta llevamos a la Argentina a un nivel de inflación sustancialmente menor, no digamos un número, siempre es difícil, pero sustancialmente menor al actual, eso sería una gran ayuda para el próximo gobierno, ¿cierto? Porque el próximo gobierno se va a encontrar con un tema muy serio que es esto de la inflación, ¿no? Deja un país, digo, si hoy, el diagnóstico fuese hoy, abril del 2014, ¿es un país mejor al 2003? Al 2003, a ver, yo creo que el 2003 sin duda que era una situación mucho más crítica, sí. Estábamos con una situación sobre todo en el aspecto social, que es lo que nunca, no tenemos que lo importante es la gente, cómo estaba la gente, como se dice, ¿no es cierto? La gente estaba muy, muy mal, había alta tasa de desocupación, ¿no es cierto? Realmente salarios muy bajos, producto de la inflación, de la devaluación que se había hecho, así que sin duda que comparado con el 2003 estamos mejor. Lo que me parece también es que si somos como cada uno de nosotros en nuestra actividad, ¿no es cierto? Es decir, uno le puede decir, bueno, ¿cómo te va en tu negocio comparado al 2003? No, me va mejor. Ahora, si yo miro los números, yo veo que del 2003 al 2008 realmente me fue muy bien. Pero a partir del 2008-2009 me está yendo más o menos. Es decir, nos falta un push de crecimiento, ¿sí?, en Argentina. De hecho, un dato importante, la creación de empleo se ha mantenido. Sí. Todos los analistas dicen que el empleo privado, ¿sí?, aumentó un poco el empleo estatal, el empleo del sector público. Pero el empleo privado, de las empresas privadas, prácticamente no se ha modificado en los últimos 4 años, según los analistas, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo mayor, pensando, digo, en la estructura estatal, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que ustedes encuentran? Mencionamos inflación, mencionamos el tema de la no previsibilidad o la seguridad. ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes encuentran? No, bueno, a ver, nosotros, como efectivamente lo señalamos en el documento, a nosotros nos parece que hay, para hacerlo de forma muy sintética, tenemos un conjunto de temas vinculados con lo que habitualmente se llama lo institucional, ¿no es cierto?, que depende del gobierno, pero acá hay también responsabilidades del Poder Legislativo, es decir, hay no solo del Poder Ejecutivo. Uno dice gobierno, piensa en el Poder Ejecutivo. Hay responsabilidades del Poder Ejecutivo, muy importante, pero también del Poder Legislativo y de la justicia. Es decir, nosotros, un elemento central, ¿no?, eso es justicia independiente, ¿no es cierto? Nosotros queremos que la Argentina debería tener una justicia absolutamente independiente. Nadie duda cuando un juez dictamine, sentencia algo que lo hace de acuerdo a derecho, ¿no es cierto? Esto para la actividad privada es absolutamente fundamental. Si uno tiene un conflicto, sabe que va a ir a un juez y el juez va a dictaminar de acuerdo a derecho, ¿no es cierto? Conflicto tanto entre privados como entre privados y el gobierno, el Estado, para ser más preciso. Entonces, por ejemplo, ¿no?, es decir, hay aspectos de lo institucional en Argentina que nos parecen fundamentales. Rescato aunque hay varios otros para no hacerlo largo. Y después en lo económico, además del tema de inflación, nosotros creemos que, por ejemplo, un tema importante, que para los empresarios lo vemos que ya con creciente preocupación, la presión fiscal sobre las empresas formales y sobre los individuos que pagamos impuestos
es, de acuerdo a un cálculo que hizo un economista muy conocido, muy prestigioso, se llama Orlando Ferreres, Sí, claro. él calcula que es 62%. Esa es que es la carga impositiva sobre los que pagan impuestos, es decir, lo que la economía, lo que se llama la economía formal. Es decir, de cada 100 pesos hay 62 que se pagan. 62 que se pagan al Estado. Bueno, es una cifra algo importante, sobre Claro. todo cuando uno no ve una devolución en términos de servicios equivalente, porque lamentablemente no tenemos, claro. ¿no es cierto? Entonces, esta es una dimensión muy importante. El otro elemento muy importante que nosotros subrayamos es que necesitamos que todas estas negociaciones que se están haciendo con el Club de París, con los Joda, en fin, se avance porque estamos muy fuera del mundo, ¿no es cierto? Argentina tiene que volver a insertarse al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, acceder a mercados de capitales. Bolivia el otro día consiguió financiamiento al 4% en dólares anual. Nosotros estamos arriba del 10%. ¿Cierto? En dólares. Si es que lo conseguimos. Voy, ¿no? Si es que lo conseguimos. Pero, entonces, esos son obstáculos muy serios que tienen las empresas. Es decir, si uno para crecer tiene que tener acceso a un financiamiento que le permita aumentar su actividad, ¿no es cierto? Y para eso existe. Lo curioso, más curioso, diría lo triste un poco de esto, es que en el mundo hoy realmente hay una disposición importante de los inversores, ¿no es cierto? Porque la verdad que, como ustedes saben, las tasas están muy bajas. Claro. Entonces, Hay mucho dinero dando vuelta que encuentra solo un lugar para ser invertido si hay confianza. Exactamente. ¿Cómo ve usted lo que ha sido un modo de gestión de estos 11 años de gobierno, que es el enfrentamiento, digamos, encontrar siempre un oponente? En su momento fue el campo y ahora me parece que una buena parte del empresariado. ¿Cómo ve usted esto? Nosotros, el empresariado, y yo que los conozco muchos de los empresarios, el empresariado es esencialmente no conflictivo. Es decir, el empresario no le interesa el conflicto, digamos. La actividad del empresario es que hacer de su empresa la mejor posible, la más eficiente posible y, por supuesto, ganar plata con esa actividad, ¿no es cierto? Y crecer, ¿no? El buen empresario, además de ganar plata, quiere siempre crecer, ver oportunidades. ¿Dónde puedo crecer? Uy, acá hay oportunidad. Ese es el buen empresario. ¿Y dónde puedo conseguir gente para hacer algo nuevo? ¿No? Entonces, cuando hay choques, y más con un gobierno, es complicado, ¿no es cierto? A nosotros no es nuestro métier. Y hoy en esto de encontrar oportunidades, ¿el empresario está retraído, está a la expectativa, está buscando oportunidades? Yo lo que veo y lo que escucho es que en el último tiempo hay un reverdecer, ¿no es cierto?, en términos del interés en Argentina, de afuera y de adentro. Es decir, me parece que se empieza a ver más oportunidades, se empieza a ver, digamos, por ejemplo, que las cosas se empiezan a blanquear, se empieza, por ejemplo, esto de la inflación, este intento del gobierno de acercarse a los mercados financieros, aunque sean todavía intentos, y por supuesto, una sensación de que cuando uno ve el espectro político argentino, uno dice, mira los distintos candidatos potenciales. No pongamos nombres, todos sabemos cuáles son, digamos, 8, 10, pongamos la lista más larga. Uno ve que son gente toda bastante sensata, que va a hacer políticas parecidas, si nos pone un poquito a la centroizquierda, lo que está haciendo y hizo en su momento Bachelet en Chile o Ricardo Lagos, ¿no es cierto? O lo que hace Mujica en Uruguay o Lula en Brasil en su momento. Los que están un poquito más a la derecha, bueno, algo que ha hecho Piñera en Chile hasta poco, que digamos, donde realmente cada vez más esta relación se hace más fructífera entre Estado y mercado, ¿no es cierto? Que es la gran sabiduría de los países que le han encontrado la vuelta. Saben que lo que hay que hacer es esta armonización inteligente de este Estado y mercado, ¿no es cierto? Jaime, ¿cómo está la situación hoy, post-devaluación, post-decisión del Estado de tomar pesos, de quitar los pesos y de sacar la plaza? ¿Cómo está en materia de empleo? En empleo, como un poco lo decía, yo lo que estamos percibiendo el otro día, justamente hicimos una reunión y una evaluación general. El empleo, en primer lugar, está detenido hace ya bastantes años, como digo, 3 o 4 años. No hay fuerte aumento de empleo, estoy hablando de empleo privado, del sector empresario privado. Lo que nos dicen es que por ahora ha habido algunas suspensiones de horas extras, algunas suspensiones de algunas empresas. Todavía no vemos indicadores de reducción del empleo en forma significativa. Esa es la realidad, ¿no? Digo porque tampoco hay que alarmar a la gente, no tenemos datos como para decir que esto... pero hay que seguirlo de cerca, hay que seguirlo muy de cerca y ver cómo sigue el tema, porque evidentemente una de las cosas importantes que ha pasado en los últimos años es que realmente hubo una recuperación del empleo, ¿no? Ahora, vinculado con el empleo está el otro tema, que es el empleo informal, claro, ¿no? Y ahí hay mucho para hacer, ¿no?
A nosotros nos parece positiva esta iniciativa del gobierno del programa Progresar con los Jóvenes, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos trabajando con un equipo de gente puntualmente en este tema de los jóvenes, sobre todo que no pueden acceder al estudio, que a veces se le dice que no trabajan ni estudian, cosa que me parece un poco injusta, ¿eh? Hemos hecho algunos trabajos, y los hay de estos, pero también usted sabe que más del 60% de los llamados niní, no estudian ni trabajan, son mujeres. Y muchas de esas mujeres están a cargo de hijos propios o de hijos de otros. Es decir, que tenemos que sacar esta idea de que esas personas no trabajan ni estudian, están ahí por poco durmiendo la siesta. No. Son gente que la pasa mal y muchas veces con responsabilidades importantes, y ahí hay algo grande que hay que hacer. Yendo a una de las variables muy específicas de la economía, la devaluación se impuso como un hecho de la realidad. ¿Alcanzó el 30% de inflación en perspectiva? ¿Hace que quede retrasado el tipo de cambio? La sensación que yo tengo, y digamos, de haber escuchado, y esto de nuevo siempre es muy general, porque obviamente cada empresa y cada sector es diferente. La devaluación tuvo un efecto positivo de recomponer la competitividad inicial, porque evidentemente había un retraso del tipo de cambio. La preocupación es un poco ahora cómo sigue, ¿no es cierto? Porque si la tasa de inflación sigue alta y se mantiene el tipo de cambio fijo, vamos a de nuevo retrasar el tipo de cambio, ¿no? Así que esto es un tema muy de ingeniería y creo que la experiencia argentina nos demuestra que en esto hay que ser muy sabio, digamos, no hay que retrasar excesivamente el tipo de cambio, ¿no? Ni tampoco, por supuesto, hacer devaluaciones demasiado bruscas, que esto genera, ¿no? Como todo, hay un sano equilibrio que hacer. Y hay que seguir los datos duros, hay que seguir, por ejemplo, qué está pasando en materia de exportación. ¿Las exportaciones aumentan o no aumentan? ¿Cierto? Bueno, exportaciones no están comportándose todavía con mucha dinámica, ¿sí? Bajó sí los gastos de los argentinos en el exterior. Bueno, entonces es un indicador de que por lo menos por ahora no es tan atractivo viajar como lo era hace un tiempo atrás, ¿no? Yendo a este hecho, ¿no?, que tiene que ver con la variable del dólar, digamos, ¿se imagina un 2014 o este cierre de la gestión como de expectativa, de inversión, de quietud, de decrecimiento? Yo lo que me cuesta realmente imaginar la situación, yo lo que uno espera, ¿no? Yo lo que espero es que el tiempo que queda, el gobierno tome algunas medidas, no digo nada del otro mundo, nada, pero para ir poniendo en orden ciertas cosas que están ciertamente desordenadas. Ejemplo claro es la inflación. El otro tema es el tema de los subsidios. Evidentemente, eso hay que corregirlo, ¿no es cierto? Porque estamos con unos valores, digamos, que no tienen ningún sentido de realidad, ¿no? Y que de a poco, yo sé que esto no es fácil de hacerlo de segundo, pero son estas cosas que un gobierno que se va podría contribuir al próximo, que es empezar a poner las cuentas públicas más en orden, porque tenemos un tema de déficit público. Seguro. ¿No es cierto? Entonces, digamos, si esto se va haciendo, aunque se haga gradualmente y se llega a fines de 2015 con los números un poco más ordenados, ¿no es cierto?, me parece que le estaríamos dando realmente al próximo gobierno un apoyo importante. Usted decía, Jaime, que la idea es reunirse con todas las fuerzas políticas. ¿Se imaginan reunidos con el presidente? Sí, nosotros, digamos, eso se discutió en el foro y la mayoría decidió que les pareció más adecuado en esta instancia. Después se verá, pero en esta instancia, en el caso del gobierno, solicitaron una entrevista al jefe de gabinete. Al jefe de gabinete. Sí, y la idea es, pero de todas maneras se le va a también pedir una entrevista al presidente del Partido Justicialista, a los distintos partidos, nosotros, que tienen representación en el Congreso. Vuelvo al comienzo para terminar esta nota. Contéstele al jefe de gabinete que hoy les dijo no aumenten los precios. No, bueno, primero yo soy muy respetuoso de las autoridades en un gobierno constitucional, siempre lo he dicho y lo seguiré. Así que no le voy a contestar porque no me parece que corresponde decirlo así. Lo que sí me parece es que, yo subrayo totalmente el hecho, ¿no? Y basta ver, insisto, lo que pasa en el mundo. En el mundo hay más de 200 países, cientos, digamos, la mayoría de los países, salvo 5, tienen inflaciones de bastante menos del 10% anual. Entonces, simplemente uno dice, bueno, si en todos estos países hay empresarios, hay empresas privadas muy activas, muy dinámicas, los países en muchos casos crecen y mucho, ¿no? ¿Qué está pasando? Que los empresarios en Argentina son los únicos empresarios raros de todo el planeta, ¿no es cierto? No, y como le digo, inclusive en este periodo que decía antes, del periodo de Néstor Kirchner, 2004-2007, la inflación fue muy baja y eran los mismos empresarios. Así que, no, los empresarios no les interesa la inflación, no les gusta la inflación, lo que quieren es, en la estabilidad de precios, realmente uno se siente mucho más cómodo para competir. Está claro. Mucho más cómodo, puede prever, puede avanzar, puede tomar decisiones, generar empleo.
Si no le contesta capitalismo, me imagino que no va a pensar en contestarle al presidente, pero ¿alguna reflexión cuando yo dijo no sean bobos? No, bueno, como digo, yo en eso, de poco por tradición, yo diría, somos muy respetuosos. No quiero entrar a, digamos, una presidenta constitucional, es una presidenta que tiene otro nivel de autoridad, no me parece que corresponda que desde el lado empresario le respondamos, ¿no? Como digo, en el caso del jefe de gabinete, yo le diría eso, y la idea es explicárselo, de por qué nosotros nos parece, más aún le digo, y con esto me gustaría cerrar, Sí. que es importante. Yo estoy convencido que una política del gobierno de baja de inflación anunciada generaría una expectativa muy positiva en términos de entrada de inversiones. Estoy absolutamente convencido. Si se hace en forma genuina y la gente se convence. Porque la economía, ustedes saben bien, buena parte es confianza. Sí, claro. ¿No? La economía es, no sé si un 70%, pero más o menos, más allá de medidas objetivas. Exacto. Es, ¿se confía o no se confía? Exactamente. Las mejores medidas tomadas por alguien que no genera confianza no funcionan, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, comparto 100%. ¿Es optimista? Yo soy optimista, la verdad, en serio, soy muy optimista para la Argentina, pero ahí yo diría por razones mucho más, si se quiere, generales. A ver, la primera, y muy rápido. Nuestro régimen político se está consolidando. Estoy absolutamente convencido que el régimen político democrático en Argentina cada vez va a ser más fuerte, más balanceado, cosa que nos parece muy útil, muy importante. Muy buena noticia hoy, lo del Frente UNEN que se está anunciando en el día de hoy. El hecho de que haya varios candidatos que se están anticipando. Yo en eso, la verdad, estamos en serio muy, muy optimistas. Vemos que las propuestas que se están lanzando son muy razonables. Primera cosa, es decir, el régimen político argentino yo lo veo cada vez más fuerte, lo veo más solidificado, sólido. Después la otra cosa muy importante es, me parece, ¿no? Es una versión que la sociedad hemos aprendido también. Es decir, sabemos, primero, rescatamos plenamente el valor de la democracia, ¿no? Rescatamos el valor de que tenemos que respetarnos entre todos, ¿no es cierto? Es decir, que todas las voces tienen que escuchar, ¿no? Me parece, yo veo que estamos entrando en una, ¿por qué no decirlo? Quizás alguno me dirá, yo soy católico, puede ser la influencia también un poco del Papa, este ambiente general que se ha generado con la asunción de Francisco, pero yo soy realmente optimista, y creo por otra parte, para ir a cosas si quiere aún muy duras, por supuesto, todo el mundo sabe, este bendito tema de vaca muerta. Se habla mucho, no sabemos mucho qué es, pero todos sabemos que hay algo importante. Las probabilidades de exportación de todo el sector agroalimentación son enormes, ¿no es cierto? Hablamos un poquito fuera de cámara del tema del trigo, ¿no es cierto? Argentina, digamos, puede decir mucho más trigo de lo que produce. Insólitamente hemos perdido un mercado internacional como fue la carne primero, también del trigo, ¿no? Y después hay otras actividades muy vinculadas con, bueno, inclusive con esta casa, diría en forma directa. Que Argentina yo veo que tiene un potencial enorme que es en todo lo que podríamos llamar exportación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Exportación de publicidad, exportación de programas de televisión, radio y televisión, de enseñanza, la cantidad de jóvenes de otros países de la región que vienen acá a estudiar a Argentina, sí, claro. ¿no es cierto? Por supuesto porque es barato, pero también porque tiene un nivel, estoy hablando sobre todo a nivel universitario, bueno. Tenemos una cantidad de áreas en que realmente los argentinos somos, no digo por mí, pero somos bastante buenos, es decir, competimos bien en eso. Y yo creo que el mundo de los servicios es el mundo también que va a crecer para adelante, ¿no es cierto? Y ahí yo veo a Argentina muy bien localizada, muy bien ubicada. Gracias por haber venido, a su disposición. Muchas Un gran gracias. gusto, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos despidiendo con Jaime porque ya llegan Lucas Morando y Juan Cruz Sanz en la continuidad de Infobae TV. De mi parte nos encontramos mañana a partir de las 13. Mi nombre es Luis Novardicio, es un gusto acompañarlos cada tarde.